grabar a la clase. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas cada uno de ustedes. Una bendición grande poder continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos por la lección 8. Y hoy vamos a aprender sobre Jesús, el gran maestro, y también haciendo discípulos, enseñando a otros. Yo creo que la mejor forma de aprender es enseñando a los demás, y en eso vamos a enfocarnos esta noche. Gracias por dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios. Gracias por su fidelidad. Gracias por su deseo ferviente de continuar creciendo en la palabra de Dios. Es digno de admiración. Y dicho lo anterior, vamos a empezar con una oración. Señor Jesucristo, cuando estuviste en la tierra, fuiste el Maestro perfecto. Pero todos sabemos que fuiste mucho más que solo un maestro. Fuiste, eres y serás nuestro Dios y Salvador. Viviste una vida perfecta en nuestro lugar y moriste inocentemente en la cruz para concedernos el perdón de pecados, la paz eterna y la dicha de vivir en la presencia de Dios ahora y para siempre. Que siempre sea tu evangelio el que nos dé confianza mientras llevamos a cabo la tarea de compartir con otros tu verdad absoluta. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces para esta noche tenemos 3 objetivos que con el permiso de Dios vamos a cumplirlos. Mostrar con las Escrituras cómo Jesús fue un maestro eficaz. La número 2 es explicar cómo un maestro puede prepararse para enseñar antes del estudio. Y número 3, compartir y practicar unas tips de la enseñanza, de la buena enseñanza. Muy bien, vamos de lleno a las preguntas que hicimos de WhatsApp, pero sobre todas las cosas, la pregunta más importante, ¿qué fue lo que más les llamó la atención del texto bíblico que leyeron? ¿Alguna cosita, una frase, algo que les llamó poderosamente la atención? ¿Algo que les dejó sorprendido? La conversación de Jesús con la samaritana. Y luego vamos a contestar las preguntas que están aquí. ¿Alguna cosita? Dagoberto, hermano, adelante. Yo solo tengo una cosita de todo, de ese versículo tan maravilloso, va. Yo digo que lo único de tantas cosas que llegué a la conclusión que al Señor no lo podemos engañar, va. Él de antemano conoce nuestros pecados y eso fue lo que hizo con ella, le dijo. Él ya sabía los pecados de ella, va. Entonces, yo eso creo que al Señor no lo podemos engañar, va. Él a pesar de que Él conoce nuestros pecados y aún así nos perdona, va. Y vemos lo maravilloso que es Jesucristo con nosotros, porque nosotros somos pecadores, va. Tenemos tantos pecados, pero Él conoce nuestros pecados y aún así nos perdona. Lo mismo que pasó en los versículos. Él conocía los pecados de ella y aún así ella perdonó sus pecados. Gracias, Dago. ¿Alguien más? Una palabra, pastor, una palabra que me, que me deja a mí, pues, en este tema es que le dice, tú siendo judío, ¿me pides agua?
¿Me pides de beber? Ella no entendía. Y esto se asemeja cuando la persona está comenzando a tener una relación con Dios de primera mano, ¿cierto? Pues había una división y sigue habiendo una división. Vemos ahorita el problema de Gaza, el problema que eso viene pues del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, eso ya es conocido, ¿cierto? Pero a mí me deja, tú siendo judío, ¿sí? Siendo un enemigo, entre comillas, me pides a mí de beber. Eso es lo que me asalta a mí o me deja como en una pregunta, ¿cierto? En una expectativa. Excelente, Holman, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a viajar en el tiempo, vamos a transportarnos a nuestra infancia, a nuestra juventud, ¿verdad? Y vamos a recordar, ¿puedes recordar quién fue tu mejor maestro en la escuela? ¿Verdad? Y también, ¿qué cualidades hicieron que esa persona sea un gran maestro para ti? Pueden pensaron durante la semana, se acordaron de aquel. Aquí no puede ser también, no solamente puede ser un maestro, sino, ¿verdad? Algo, un amigo, una persona que realmente influenció mucho en sus vidas. Cuéntenme. ¿Nadie? Bueno, pastor, Van adelante. en este momento me acuerdo de un militar en el año 1997. Ujú, Desde esa época yo conozco la palabra de Dios. Año 1997, donde él, siendo uno de los escoltas de un presidente de Colombia, Virgilio Barco Vargas, ujú. me transmitió la palabra de Dios. Me la llevó, Wow. fue la primera persona que me abrió las escrituras. Yo no entendía. Año Ujú. 1997. Y el testimonio es que siendo esa persona era un sargento. Dios lo bendiga Wow. donde está, no sé si vivirá o si vive, bueno, gloria a Dios. Sargento Moreno, él me influyó muchísimo para que fue esa persona que Dios colocó en mi camino para que conociera yo la palabra de Dios. Y él me decía, vea, Holman, esto es una bendición, esto, y me dio un testimonio de que el presidente Virgilio Vargas, ya también partió de muchos años, él recibió al Señor en su corazón, siendo un presidente de una república como es Colombia, ¿no? Entonces me deja y me recuerda mucho, a veces en mis oraciones le digo, Señor, la verdad no sé si ya partiría contigo, si no está, que bendiga su vida, su ministerio. Debe estar muy ya anciano, ¿cierto? Porque en ese tiempo Claro. tenía ya sus buenos años, pero eso es lo que me marca a mí, ¿no? Que siempre debe haber una persona, como en este momento le marcó a la samaritana, también ello, le marcó ahí en ese momento y fue un cambio, ¿cierto? Un cambio para Ujú. bien, porque los cambios son buenos, ¿sí? Para bien. Gracias, Holman. Excelente. ¿Alguien más? ¿O podemos pensar en esa persona que literalmente cambió nuestras vidas, que nos hizo valorar la vida, que nos hizo mirar con otros ojos la creación de Dios? Y también, como bien dice Holman, nos llevó a los pies de Cristo, que es el mejor regalo que uno pudo haber recibido de alguien tan especial. Edevi, adelante, hermana. Sí, hermano, a mí la persona que pues me ayudó a conocer a Jesús fue mi abuela Ujú, paterna, porque ella, pues a mí me causaba mucha admiración, me llamaba la atención, que ella siempre andaba con su Biblia. En mm, cuanto se desocupaba de hacer sus quehaceres, estaba con su Biblia. Y yo le decía, abuela, ¿y tú no vas a un templo? Porque nosotros vivíamos cerca de un templo, pero mi abuela vivía más lejos. Y
y decía, no, hija, yo no necesito ir al templo. Yo puedo leer aquí. Y ya me explicaba ella. Y de ella, todos, casi la mayoría, de mis primas, primos, aprendimos y conocimos al Señor por medio de mi abuela. Porque ni de mi papá ni de mi mamá, sino que fue mi abuela. Y siempre yo le he recordado, siempre así, en todo la recuerdo de que ella nos inculcó el amor del Señor. Gracias, Y hermana, pues para hermanos en nosotros fue Cristo. un cambio de Muchas nuestra vida. gracias por Ajá, compartir eso, ¿sí? Como sí, Timoteo, ¿verdad? La abuela de Timoteo fue quien le enseñó la palabra de Dios. Excelente, muy bien. Entonces, ahora pasamos al gran maestro, el maestro de maestros, el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tenemos en la Biblia las enseñanzas maravillosas de Jesús. Pasaríamos todo un siglo tratando de ir una por una las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Pero hoy vamos a enfocarnos en este maravilloso texto que nos tocó leer, un deleite para nosotros, y vimos muchas estrategias de las cuales estamos estudiando. Vimos la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, vimos el amor, la compasión y el enfoque de Jesucristo, ¿verdad? Él tenía un propósito, llevarle a la samaritana a confesar su pecado, ¿verdad? Con la ley de Dios, y al final consolarle con el dulce evangelio, ¿verdad? De estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ella creo que fue lo más lindo, el día más feliz de toda su vida, ¿verdad? Entonces, tuvimos la dicha de leer el pasaje bíblico, pero vamos a pasar un poquito de tiempo contestando esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le llevó a Jesús a convertirse en el mejor maestro de todos los tiempos? ¿Qué piensan ustedes en el texto bíblico que leyeron, con el conocimiento que ustedes tienen de los evangelios, de las parábolas, de los similes que Jesús usaba, de las cosas visibles, de las imágenes que él mostraba, ¿verdad? Cuéntenme, hermanos y hermanas en Cristo, ¿qué fue lo que le llevó a Jesús a convertirse, ahí falta una, en el mejor maestro de todos los tiempos? Adelante, Dago. Hay tantas cosas que lo llevó, pero una de las cosas que yo admiro es su sencillez, ¿va? Y que es sencillo pero entendible. Se sabía explicar, ¿va? O sea, utilizaba no un idioma, aquel lenguaje eh, que muchas veces nos enseñan a nosotros en un lenguaje sencillo, entendible, aplicaba y todo lo explicaba bien con parábolas. Que todo es puedo decir que hizo una enseñanza perfecta. Entonces, Ujú, la enseñanza de Jesús fue perfecta, ¿verdad? Y siempre con rectitud. ujú. Gracias, Dago. Elisa, adelante, hermana. Gracias, buenas noches a todos, pastor, buenas noches, Dios les bendiga. Buenas Bueno, noches. yo destaco que del Señor Jesucristo como el mejor maestro, el amor que tuvo, que allí no había distinción de ninguno, todos los miraba por igual, él sentía compasión por cada una de las personas que llegaban a él y también les enseñaba con el mismo amor, ese amor que se conjugaba con todos esos valores que son propios del reino, que van desde el respeto hacia los demás, porque en el Señor Jesucristo vemos que Él era
muy respetuoso con todas las personas a quienes le llevaba el mensaje. También que aprovechaba las oportunidades del diario vivir y con esas mismas circunstancias y todos los elementos que ofrece el diario vivir, la misma convivencia, él mostraba el reino y mostraba también ese resultado de poder confrontar el pecado con amor, pero también allí mostraba la salvación a través del mensaje del Evangelio. Muchas Gracias, gracias. Elis. Muy bien dicho. Excelente. Ahora quizás otra pregunta conectada con esta puede ser, ¿cuál fue el propósito final de las enseñanzas de Jesús? ¿Cuál fue el Pastor, voy propósito? a dar un concepto. Sí. Sí, lo siguiente, Pastor. Uno de lo que me llama la atención del Señor Jesucristo, Señor Jesús en el paso por la tierra, es la mansedumbre y la humildad. Ujú. Mansedumbre no significa que sea, con todo respeto, tonto, ni humilde que sea pobre, porque la mansedumbre y la humildad da como un resultado la autoridad. Si me acuerdo o nos acordamos cuando él entró a Jerusalén y él vio que la casa, dentro del celo por la casa de Dios, él cogió el rejo o el cinturón, él a nadie agredió, se fue contra las mesas y lo que estaban haciendo, siendo manso y humilde, pero tenía autoridad. Y con eso enseñó. Me acuerdo también la captura, cuando lo capturaron, le preguntaron, ¿quién eres tú? Al que busca, yo soy. Y en ese momento, ¿qué pasó? Siendo manso y humilde, yo soy, todos se fueron al piso. La mansedumbre y la humildad da autoridad. Gracias, Holman. Adelante, Pablo. Lo escuchamos, hermano. Sí, profesor. Yo lo que rescato es que a pesar de que él era el Hijo de Dios, que tenía autoridad, que tenía conocimiento, en las situaciones que se le presentaba, es como que era una persona sumisa, trataba a la persona de igual a igual, sin enaltecerse y a la vez dando a saber que la palabra era para todos iguales y que la salvación era para todos, que esa división que había de samaritanos con judíos para Dios no existía. Entonces, indirectamente él estaba haciendo saber eso a la samaritana, sin que ella lo percibiera, ¿no? Gracias. Gracias, Pablo. Muy bien dicho. La humildad de nuestro Señor Jesucristo en todo el sentido de la palabra. Adelante, Sofía, y luego vamos a darle la Sí, ¿cómo oportunidad. está? Que Dios le bendiga. Disculpe, me atrasé por problemas familiares, pero vengo a No se decirle que preocupe. esta clase es muy importante porque nos muestra el amor y el perdón del Señor. Por eso que es el mejor maestro, porque el amor de Dios llegaba a los corazones. El ejemplo de esa mujer samaritana, que todos desechaban por tener un pasado. Sin embargo, y aparte que era samaritano, los judíos no hablaban con samaritanos y él no hizo excepción de personas. No se dejó llevar por el preconcepto, sino que fue a hablar con ella, que ella quedó admirada. Y por lo tanto se puede ver que Jesús es el mejor maestro porque se ponía en el lugar de ella y las trataba con amor. No los apuntaba con el dedo su pecado, sino que las llevaba al arrepentimiento porque el amor y el Espíritu Santo tocaba esos corazones para reconocer que Jesús es Dios y es el maestro por excelencia porque se acercaba a las personas no mirando su pecado, sino que mirando su condición una creación de Dios. Entonces él iba en el nombre en su nombre como Dios y como hombre, como maestro, para hablarle y el Señor tocaba el corazón y hacía una tremenda obra maravillosa en la vida de esa mujer y todos aquellos que lo reconocían. La prueba es que después se convirtió en una extraordinaria evangelista y llegaron muchos samaritanos que se convirtieron.
lo que los discípulos no pudieron hacer, no hicieron, lo hizo el Señor hablando con los samaritanos y los samaritanos trayendo a otros samaritanos. Y en este tiempo Gracias. también. Gracias, Eso Sofía. sería, disculpe que me extendí un poco, pero era muy necesario poder decirlo. Muchas gracias. Gracias. Sí, y un comentario cortito. Sí, hoy en día los maestros, ¿verdad? Los profesores, los catedráticos, ante los ojos del mundo son mejores porque, no sé, hacen mejores clases, lo que sea. Pero bien dijo Sofía lo que nuestro Señor Jesucristo es. Bueno, Dayana, adelante. Escuchamos, hermana. Sí, perdón, estoy con problemas en la cuenta. Buenas noches. Sí, dentro también de todas las características que han mencionado los hermanos, considero que también lo que le llevó a Jesús a convertirse en un mejor maestro fue el hecho de que él fue paciente y amoroso. Entonces, creo que eso es una cualidad, una característica de un maestro. Cuando es paciente y se toma el tiempo de enseñar en amor, sin ese objetivo de ir primeramente a juzgar, sino realmente, como nos han enseñado en Academia Cristo, mostrar el Evangelio y la ley, pero en amor. Eso era. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Dayana. Muy bien. Entonces, sí. Y el propósito de nuestro Señor Jesucristo, de la enseñanza de Él, era llevarlos al arrepentimiento, para que todos los que escuchasen su enseñanza estén en el reino de los cielos, Está ¿verdad? afuera, Entonces, le puse un a la. Venga, ese es venga. el Pastor, y una mismo, cosa, perdón, sí, una anotación, pastor, y es que él cuando llevaba el mensaje de amor, y no amenazaba. Hay que tener en cuenta eso. Él le decía, no, si tú no esto, tú vas, nada. Solamente él con el amor, la mansedumbre, la humildad. Cuando tenía que tomar la autoridad a los fariseos, seduceos, a todos los que le perseguían, sepulcros blanqueados, etcétera. Pero él no en ningún momento amenazaba, decía, no, es que te vas a ir para nada. Solamente él con amor, con la enseñanza, con gracias. el éxito de él. Sí. Gracias, Holman. Y ese es un buen recordatorio para nosotros, ¿verdad? Siempre invitarlos con amor, mostrar el amor que Cristo nos ha mostrado a nosotros también, a las personas que están necesitadas de escuchar el Evangelio. Muy bien, entonces, hoy como mencioné, no vamos a enfocarnos en todas las eh, cualidades del gran maestro, de nuestro Señor Jesucristo, del perfecto maestro, rabino. Nomás vamos a tomar 4 de ellas en base al texto bíblico que nos tocó leer. Jesús amaba a sus estudiantes, ¿verdad? Y una de ellas está en la escena de esta noche, es la samaritana. Entonces, nota usted el texto bíblico que decía, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. A ver, dame un poco de agua. Ya me perdí. Dame un poco de agua. Bueno, el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? Bueno, ahí está un poco del texto que me pasó. Bueno, lo que quiero decir es que Jesús llegó y le pidió agua a ella, ¿verdad? Y nota usted aquí en este texto bíblico que Jesús usa algo terrenal, algo sencillo, algo natural para entablar una conversación muy, muy amena con ella, ¿verdad? Él la amaba porque Jesús, bueno, como ya saben ustedes, como mencionaron, que los judíos y los samaritanos no podían verse ni en pintura. Normalmente los fariseos, los judíos, debo decir, para no pasar por Samaria tenían que dar una vuelta enorme, no les importaba perder, que no sé, unas 5 horas, quizás un día de camino, pero para evitar el contacto con los samaritanos, ¿verdad? Pero Jesús dice, tenía que pasar por ahí
y ese tenía significa el amor que Cristo tenía por esta alma que estaba perdida. Como bien dijo Sofía, rechazada de la sociedad, mal vista por su pasado, por su presente y por el futuro que ella tenía por su propia cuenta, ¿verdad? Jesucristo mostró amor. Ese mismo amor usted y yo vamos a mostrar por los estudiantes, ¿verdad? Por las personas que van a acercarse a escuchar la palabra de Dios. Jesús conocía a su audiencia. Alguien que me ayude con este texto bíblico. En Juan 4, ¿qué fue lo que Jesús conocía de ella? ¿Alguien puede leer el texto bíblico? Juan Bueno, 4, pastor, dice, 19. Ah, Adelante, Debbie, después vamos a darle el chance a Holman. sí. El que está en la pantalla, hermano. Sí, por favor. Ajá. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Imagínese usted, Jesús conocía a esta mujer. Nadie más. Jesús fue lo más profundo de su corazón, ¿verdad? Lo que ella quería, lo que a ella le estaba afligiendo, lo que le estaba congojando, era ese pecado interno, ¿verdad? También el pecado que ella tenía en el pueblo conocido, ¿verdad? No le permitía ir con las otras mujeres a sacar agua. Tradicionalmente las judías iban tempranito en la mañana y ese era como un tiempo social, ¿verdad? Todas las mujeres iban a recoger agua, conversando y todo, pero esta samaritana escogió la hora más calurosa donde nadie salía, ¿verdad? Para ir sola, estaban congojada. Entonces Jesús conocía bien a su audiencia, los sufrimientos, los pecados por lo que ella pasaba, ¿verdad? Y esa también es un recordatorio para nosotros, quizás ser un poco más no sé, velar por los demás, ¿verdad? Preocuparnos por las personas, preguntar qué está pasando, cómo están viviendo, ¿verdad? Muy bien, número 3, su enseñanza era interactiva. Acuérdense, ¿verdad? Después les voy a tomar la lección, cuáles son. Entonces vamos a ver, Jesús amaba a sus estudiantes, la primera. Jesús conocía a su audiencia. Y la tercera, su enseñanza era activa, era un diálogo, ¿verdad? A ver, un voluntario, Holman, adelante, ¿me puede ayudar con este pasaje? claro que sí, profesor. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera... El micrófono, hermano. Ahora sí. Señor, Hasta ahí, pastor, ¿cierto? si la mujer dijo, Señor, ni siquiera. Ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua viva? Excelente. Nota usted que la conversación se puso muy amena. La mujer, al ver a ese judío, lo primero que quiso es irse, ¿verdad? Evadir la conversación. Pero entre pregunta y pregunta, entre diálogo y diálogo, entre comentario, entre, ¿verdad? Como un poco
de sarcasmo que tenía la samaritana, empezó la conversación y Jesús iba conectando algo terrenal, ¿verdad? Usó algo sencillo, sed, para llevarlo a la necesidad espiritual que ella tenía del perdón de un Salvador. Entonces, es una hermosa conversación, ¿verdad? Porque ella ya quería escaparse, quería evadir la situación y Jesús con otra pregunta, con otro comentario, una enseñanza maravillosa, ¿verdad? Con amor, como bien dijeron ustedes, con paciencia, siempre enfocado en el bienestar espiritual de esa alma que estaba sedienta, que estaba como el polvo en el desierto, ¿verdad? Y algo ¿Tenemos importante, otra? pastor, Sí. y algo importante en esto es que el Señor utilizó algo que estaba en el terreno de ellos. Era el pozo que había abierto Jacob. Sí, Ujú. utilizó, no, o sea, algo verídico, algo en el momento, ¿cierto? Y segundo, que me llama a mí la atención de la samaritana, el respeto. Sí. En evangelismo, pues va a tener uno personas que no van a tener el respeto, no lo van a oír. Eso no denota que la persona diga, no, perdí, no, al contrario, ¿sí? Hay que tener la paciencia, ¿sí? Y tener seguir, como se dice, insistiendo con mucha sabiduría e inteligencia, ya uno conociendo, digamos, los grupos o las personas, ¿cierto? El sitio donde se va a estar, sin llegar a presionarlos, ¿no? Porque la forma de presión, el Señor no presiona a nadie. En ese momento, tenía una charla interactiva, estaban hablando y había un respeto. En ningún momento hubo un irrespeto de parte de la samaritana, siendo que eran enemigos, cierto que eran, digamos, de dos pueblos diferentes, como en este momento está pasando en el Medio Oriente, ¿no? Gracias, Holman. Muy bien. Entonces seguimos con un poquito más de la enseñanza de Jesús interactiva, ¿verdad? Un diálogo. Y no podía dejar de mencionar o colocar aquí el momento sublime, el momento más glorioso para esta mujer, ¿verdad? Entonces seguía evadiendo la situación, ¿verdad? La conversación iba y venía, como ya bien mencionaron ustedes. Hablaron de Jacob, de José, de las herencias de los judíos, del monte donde adoran y todo lo demás. Y al fin dijo la samaritana, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, ¿verdad? Respondió la mujer, cuando Él venga no se explicará todas las cosas. Y aquí viene cuando se nos eriza la piel, ¿verdad? Y dice, ese soy yo el que habla contigo, le dijo Jesús. Imagínese usted ese momento. ¿Qué hizo la mujer? Vino por agua y ¿qué fue llevando a su casa? Las buenas nuevas, se fue sin agua, dejó su cántaro, se fue sin la cantina de agua, pero llevó algo importante. Excelente, hermano. Todo ese peso de encima, todo ese pecado, toda esa conciencia, esa culpa, ahí quedó en el mismo pozo, ¿verdad? Ahí en el desierto. Entonces, fue corriendo, volvió al pueblo y empezó a hablar con la gente, ¿verdad? Empezó, como bien dijo Sofía, nos leemos un poquito más adelante el texto bíblico y después muchos creyeron e invitaron a Jesús que se quedase ahí para compartir el Evangelio. Es una historia maravillosa, ¿verdad? Ojalá tuviéramos más tiempo para analizar cada detalle, pero esto es una síntesis, es un maravilloso ejemplo para nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Llegará momentos en que vamos a ser muy creativos, en que vamos a usar, no sé, un partido de fútbol, no sé, un buen postre, una buena comida,
algunas cositas muy prácticas para agarrarles, ¿verdad?, el gancho y ahí empezar la conversación. Entonces, Y algo importante, pastor, que ella se fue livianita en el buen sentido de la palabra, sí, no se llevó nada, se fue libre de pecado, libre de que ya pues había tenido un perdón, ¿no? De parte del Señor y por eso no cargó nada. Entonces, cuando la persona o nos arrepentimos de algo, pues no se puede cargar un peso, pero salió ligerita a hablar del Señor. gracias, hermano. Y eso es lo que nuestra oración y nuestro anhelo, ¿verdad? Compartir el dulce evangelio de Cristo con los demás para que también el pecado, la culpa, todo lo que agobia a la gente, ¿verdad? Cristo los quite de sus hombros, ¿verdad? Y la última, la número 4, es citaba con frecuencia las Escrituras, ¿verdad? Aquí en este contexto bíblico, Jesús habla de Jeremías capítulo 2. Dos son los pecados que han cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas, que no retienen agua. También dice en Isaías, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Y también estas hermosas palabras de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y en algunos otros pasajes, todo el tiempo de la enseñanza de Jesús siempre mencionaba las Escrituras, ¿verdad? Del Antiguo y Nuevo Testamento. Eso nos recuerda a nosotros también. Siempre vamos a recordar a la Biblia, la fuente, el fundamento de todo lo que nosotros creemos, de lo que enseñamos, de lo que confesamos, está en la palabra de Dios y es bueno compartir lo que dice la Biblia. Muy bien. Excelente, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por sus comentarios, gracias por su participación y también yo sé que leyeron el texto bíblico y al igual que yo también se regocijaron mucho en ese hermoso texto que nos tocó leer para esta clase. Muy bien, entonces estrategias para enseñar unos consejos pedagógicos, ¿verdad? Que son muy buenos. Prepararse bien. ¿Qué significa prepararse bien cuando hablamos de esta primera estrategia? ¿Alguien puede decirme? Prepararse bien. Sofía, hermana, adelante. Prepararse bien primero en oración, leer la palabra y pedir al Señor que le dé la sabiduría para acercarse a aquellas almas y que el Espíritu Santo toque esos corazones. Yo pienso que eso es prepararse bien. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Gracias, Sofía. Adelante, Liz. Bueno, pastor, yo considero que prepararse bien, primeramente, pues en esa comunión que debe existir, en esa relación preciosa del Señor y nosotros con Él, orar por ellos, por los que les vamos a llevar el mensaje, preparar el terreno en el campo espiritual para que Dios tome el control de nuestra mente, nuestro ser, y que nos dé ese entendimiento de la palabra, nos dé la sabiduría y esa sapiencia para poderle con sencillez hacerles llegar el mensaje. Debemos prepararnos bien conociendo el texto de tal manera que conozcamos las 4C y poder entender el antes, el después de lo que vayamos nosotros a exponer. Gracias, Muchas Liz. Bien gracias. dicho, hermana. Muy bien, muy bien. Esa es la forma de prepararse, conocer bien el texto bíblico. Y en este caso específico, ¿verdad? Que vamos a estudiar, de hecho, que van a enseñar ustedes los 4 conceptos que son el pecado, la gracia, la fe y las obras. Y cada concepto, ¿verdad? Con su propio texto bíblico, como bien dice Elise, ¿verdad? Es leer el contexto, el texto,
y lo que viene después para estar bien preparados si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene una duda, ¿verdad? Poder explicarle de una forma, no sé, amorosa, sin llegar a discusiones, evitar todo lo que pueda provocar una discusión, ¿verdad? También tenemos crea un ambiente positivo, ¿verdad? Darle la oportunidad que los estudiantes, que los amigos se sientan como en casa, se sientan que son queridos, que son bien recibidos, que son importantes, que, ¿verdad? Que pueden participar, que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento, cositas sencillas que puede hacer la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, quizás cuando van llegando las personas, no sé, darles la bienvenida, decirles qué bien que están en la casa, qué bien que pudieron venir. Cositas sencillas, ¿verdad? Que nosotros somos seres humanos que nos gusta mucho la conexión, esa amistad, ser sociables, ¿verdad? Entonces, mientras nos sentimos bien, vamos a volver. Es como mala la comparación, ¿verdad? Como cuando vamos a no sé, un lugar, un restaurante donde nos tratan bien, donde nos sirven bien y vamos cómodos, vamos contentos, felices y vamos a regresar. Entonces, lo mismo. Y también la interacción. ¿Qué significa la interacción? ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra interacción con sus estudiantes, con sus amigos? ¿Qué piensa? Entablar una charla participativa, comunicativa y asertiva, ¿no? Ujú. Excelente. ¿Cuál sería una forma de hacer una interacción con las personas que van a venir a su grupo a estudiar los 4 conceptos? ¿Cómo les involucraría usted para que sean parte del grupo? Pastor, Adelante. hay algunas veces, por lo menos en mi caso, que cuando ya estoy terminando el mensaje, poner la reflexión bíblica, así, algunos de ellos, pues, que yo sé que tienen alguna dificultad, yo les digo que está el tiempo abierto para que me hagan una pregunta, para yo poderles ayudar si en mí está hacerlo, si alguno de ellos está enfermo, entonces al final pues que me diga que yo puedo orar por él. Desde luego también les doy la oportunidad de que ellos cuenten cómo se sienten, un testimonio que ellos quieran dar, una acción de gracias. Muchas Gracias, gracias. hermana. Muy bien, Sofía, adelante. Sí, también al respecto, como una estrategia, como han dicho los hermanos, como han dicho las demás personas, lo importante es tener un acercamiento a la persona, preguntarle cómo está, empezar a hablar de las cosas cotidianas que suceden y inmediatamente hablarle del amor de Dios, que en este tiempo es necesario acercarse a Dios, poder leer la Biblia y acercarnos, por ejemplo, a través de una historia que sea apropiada y actual, porque la Biblia es actual, hay historias que se pueden aplicar al tiempo de ahora, y de ahí empezar a sembrar la semilla, y si ellos quieren, incluso orar ese mismo día por ellos, para que se afirmen en la fe y para que vean la bondad de Dios en sus vidas. Y si quieren más adelante pedir el teléfono, esa sería como una alternativa posible. Y si uno ve a una Gracias. persona afligida, pedirle si quiere que oren por ellos, darle consuelo y que se acerquen al Señor y entregarle también un tratado, una palabra de Dios. Esa sería. Gracias, Sofía. Adelante, Dago, y luego vamos con Edevi. Yo creo que uno de los ejemplos que
que yo tomo en cuenta es las clases que recibimos aquí, ¿va? La forma que los, no solo usted, sino que todos los instructores, todos los pastores que nos han dado las clases, lo han hecho, ¿va? Por ejemplo, se preparan, ¿va? Vienen bien preparados, hay la preparación bien. Crean un ambiente seguro, ellos, yo pienso que en ese crean el ambiente que los mandan el video, que los mandan las preguntas, ¿cómo que llaman? Que están pendientes de nosotros, están recordándolo, que tenemos a tal hora, media hora antes, los están diciendo una hora antes, los están preparando. Y la clase hay una interacción más. Todos no han venido solo a hablar y hablar y hablar y no lo dejan participar a uno, sino que vemos que nos involucran a nosotros, nos preguntan a nosotros, entonces, y deja que la Biblia conteste, lo hacen con los versículos. O sea que no vienen a inventar, sino que ya vienen preparados con los versículos. Y yo miro un buen ejemplo, lo que estamos, para un grupo, lo que estamos haciendo ahorita. Gracias, Dago, hermano. Muchas gracias, bien dicho. Edevi, adelante, hermana. Sí, hermanos, a mí me pasó algo en la semana, como mando las reflexiones que me mandan Academia de Cristo, una de las compañeras o amigas que tengo en la lista me dice, oye, pero todo esto que tú me envías no es nada, o sea, nada parecido a lo que me enseñaron mis papás. Y le digo, precisamente, es que como ellos no tuvieron la oportunidad de leer la Biblia, pues no aprendieron esto que te estoy mandando. Estas reflexiones está basado en la Biblia. Entonces ya fue que yo le pude invitar para la clase, la reunión que voy a tener. Y ya la invité y es la forma de que interactúa uno con ellos. Y ya me dijo, bueno, a ver si no te fallo. Le dije, no me fallas a mí no me vas a fallar. Le digo, fallarías a Jesús que te está invitando. Entonces es una forma de interactuar también con ellos. Y pues yo ya está la invitación de ella, ya tengo una segura, o a ver si no me Gracias. falla. Gracias, Así. Edevi. Sí, va a venir motivada por el glorioso evangelio, ¿verdad? Es mejor que vengan con gozo que venir a la fuerza. Excelente, muchísimas gracias por sus comentarios. Sí, y también hay muchas formas de conectarlos, ¿verdad? De pronto, si se sienten cómodos, ¿verdad? Dándoles partecitas, porciones del estudio bíblico, quizás habrá una lectura bíblica, decir, ¿me puedes ayudar con la lectura bíblica? O quizás repartir los volantes, así como para que vayan involucrándose, ¿verdad? Entonces, cositas sencillas que a veces hacen grandes diferencias. Y al fin, como bien mencionó Dagoberto, deje que la Biblia conteste, ¿verdad? Jesús siempre usaba en referencias bíblicas del Antiguo Testamento, siempre iba a la fuente de su enseñanza, ¿verdad? Siendo Dios mismo, el Hijo de Dios mismo, nuestro Salvador, y nosotros también siempre vamos a la fuente de toda sabiduría, a la fuente de toda verdad, a la fuente que nos da literalmente vida eterna. Entonces, la Biblia se contesta sola, ¿verdad? Siempre y cuando la usemos como está escrita, sin agregarla, sin quitarle nada, ¿verdad? Muy bien, otras estrategias estrategias para enseñar de forma eficaz. ¿Cómo responder a preguntas, comentarios difíciles, verdad? Eso va a pasar. Ustedes han notado que pasa aquí en Academia Cristo también. Pero ¿cómo va a reaccionar usted? ¿Verdad? No sabemos todo, no somos dueños de la verdad. Yo no sé nada, recién estoy
aprendiendo, ¿verdad? Entonces no sé absolutamente todo. Entonces, ustedes van a decir, sí, es una excelente pregunta. Yo no sé la respuesta y voy a apuntarla y traerte la respuesta al siguiente estudio, ¿verdad? Eso es mejor decir así en vez de dar una respuesta que quizás puede ser un poco equivocada y va a confundir más a esa persona, ¿verdad? Entonces, ya con el tiempo, estando más con mayor dedicación, uno puede buscar mayor información en la Biblia misma, en algún comentario, en los materiales que tenemos de Academia Cristo, en la biblioteca digital. Podemos buscar y traerle con la respuesta en el siguiente reunión, ¿verdad? Aún no he aprendido sobre eso, ¿verdad? Si hay un tema, por ejemplo, del pecado y ya de pronto estamos hablando, no sé, de la gracia o de la fe y vamos a ser honestos y decir, voy a investigar y te contestaré después en la clase cuando ya lleguemos a ese punto, ¿verdad? Número 3, me gustaría estudiar ese tema con usted. ¿Verdad? Si hay un tema muy específico, podríamos hacerlo en un estudio en el futuro, aparte, quizás tomando un cafecito, ¿verdad? Quizás es algo, un tema muy importante, no sé, una relación matrimonial, alguna pelea familiar, algún problema entre los hijos, cosas que de pronto suceden en la vida, ¿verdad? Y después que estas personas ya tienen confianza en usted, van a empezar a contarle cositas así y usted pues va a decir, vamos a hablar. Me gustaría mucho, mucho, mucho hablar contigo de este tema a solas, en un lugar donde podamos sentirnos cómodos y todo eso, ¿verdad? Y siguiente, pues gracias por su comentario. Veamos si está de acuerdo con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Al fin del día no somos dueños de la verdad, no es mi argumento el que gana o hace cambios en la vida, es la pura palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios no necesita mi interacción o mi elocuencia, vamos a decirla como está en la Biblia, ¿verdad? Si está ese comentario, esa respuesta, esa pregunta acorde con la Biblia, estamos muy felices. Y si no, también el Señor nos dará la fortaleza espiritual para corregir en amor cristiano, en compasión y con el propósito en mente de que esa persona pues sepa la verdad bíblica, ¿verdad? Muy bien, amados y amadas en el Señor, los 4 conceptos. De hecho, en la próxima clase ya empezamos el pecado. Entonces, ¿qué son? A ver si alguien me recuerda los 4 conceptos clave que hemos estado hablando. ¿Cuáles son? Sofía, adelante, hermana. Primero, hablar acerca del pecado. Ujú. Después, hablar el concepto acerca del pecado. El pecado primero. El segundo sería la gracia. El tercero, la fe. Y el último, las obras. Y se da su respectiva referencia bíblica para poder exponer y enseñar a las personas lo que son esos temas que son importantes para nuestra vida espiritual. Eso sería, profesor. Gracias, Explicar cada hermana. Muy uno. bien dicho. Muy bien dicho. Excelente. Entonces vamos a estudiarlos, cada uno de ellos, ¿verdad? Después que hemos estudiado en la clase con textos bíblicos, con preguntas, usted va a tener esa misma oportunidad de poder enseñar a sus estudiantes, a las personas que vienen a su casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los va a enseñar? Obviamente un texto bíblico asignado específicamente para tal concepto. También el uso de las 4C, que son una bendición, ¿verdad? Lo vamos a usarlas. Eso hace que sea la clase interactiva, que sea participativa,
que podamos recordar más, ¿verdad? Porque nos vamos a transportar al lugar donde sucedió la historia, los personajes de la historia, el problema, la ley, el evangelio. Aplicaciones muy prácticas que literalmente nos van a hacer recordar esa clase, ¿verdad? Entonces, también hay material que está preparado como la guía del maestro. Hay preguntas, hay respuestas, introducciones, hay videos que ustedes van a ver para cada curso, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos disponibles para usted? Como ahorita acabo de mencionar, ya todo el material está preparado, el video de los 4 conceptos, una guía del maestro, una hojita para los estudiantes, ¿verdad? Para que contesten las preguntas. ¿Y dónde encuentran estos recursos? Al finalizar la clase yo les voy a enviar este enlace. Entonces aquí rapidito les voy a mostrar cómo funciona esto. A ver si tengo aquí. Entonces aquí está. Ustedes colocan aquí Academia Cristo y van aquí al grupo Sembrador. ¿Sí se ve la pantalla o no? No sale. No, no se ve. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. La tecnología. Ya, Muy bien. sí. Entonces, Academia Cristo, con el enlace que les voy a enviar, aquí está, academiacristo.com. Y luego van aquí, Grupo Sembrador, ¿verdad? Que dice aquí en esta pestaña. Aplastan ahí y ahí salen los 4 conceptos. Aplastan ahí y sale una introducción de lo que es los 4 conceptos. Van el video. Está nuestro querido pastor Henry. El video número 1. Aquí hay unas pestañitas, ¿verdad? Pueden descargar el video, descargar la guía del maestro, descargar la hoja del estudiante. Entonces, así vamos. El concepto 2, la gracia, un video, la fe, un video y las obras, ¿verdad? Entonces, ahí está todo detalladito para que ustedes puedan tener más acceso fácil, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Más no se puede. Muy bien, seguimos entonces. Muy bien, esto les voy a enviar después de la clase, el enlace. Y aquí hay una información, ¿verdad? Cómo funciona, como ya les mostré allí, lo que van a enseñar, las lecciones que van a enseñar, no sé, cómo enseñar, qué día enseñar. Ustedes van a ver cómo se cuadran, ¿verdad? Pero todo ahí está una información para el maestro, ¿verdad? Una guía del maestro en lo cual puede pues estar bien informado de cómo usar este material. Y ahí está, como dije, vamos a empezar el pecado, que es el comienzo, ¿verdad? Porque todos venimos a este mundo cargados de pecado y como dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y no hay uno solo que busque a Dios, que haga el bien. Todos nos hemos descarriado. Entonces hay una imperante necesidad del perdón y es solamente Jesucristo mediante su gracia, mediante la fe redentora que él mismo nos ha dado, que tenemos acceso a ese perdón absoluto, gratuito, completo y pues total, ¿verdad? También seguimos, ¿verdad? Como ya mencioné, el material está allí, el texto bíblico, y aquí están las 4C. Considerar, vemos las preguntas que están allí y consolidar. Y entonces, eso es el material que tenemos para ustedes. Entonces, sí, estoy agradecido con el Señor que podemos trabajar juntos para la honra y la gloria de Dios y también para que
se siga multiplicando los discípulos, ¿verdad? Ustedes tenían una tarea para el fin de semana que era compartir con su instructor esta lista, ¿verdad? Entonces comparta su lista de personas que va a invitar a estudiar los 4 conceptos y cuál estrategia aplicará a cada individuo. Entonces, comparte una cosa que le ponga nervioso con respecto a plantar un grupo sembrador. Comparta una cosa que le entusiasme, que le da gozo, alegría. Y la última, comparta dónde y cuándo planea enseñar los 4 conceptos. Adelante, querida Dayana. Profesor Nixon, una consulta. ¿Esta hay que compartirle a la persona que nos confirmó que va a estar como consejera para esto del proyecto? ¿O es con usted que hay que compartir Buena esto? pregunta. Yo también estaba con las mismas dudas, pero yo creo que es, me puede Ok. enviar a mi persona. Es a mi Ya, persona. ok. Ujú. Ya, muy Entonces, amable, sí, gracias. si me pueden enviar a mí, y yo les voy a enviar, de hecho, un documento para que sea más fácil de llenar. Entonces, Pastor, como tener una relación, ¿no? O sea, sí, un documento guía para llenar sí, con las personas que van a estar, ¿no? Pastor. exactamente. Entonces, ahorita les voy a compartir es como un documento sencillo. Entonces, aquí está el nombre y una pequeña estrategia. Este documento también les voy a enviar para que vayan poniendo ahí. Hay 10, pero si no tienen 10, pues pongan lo que el Señor le ha Es concedido, estrategia para ¿verdad? implementar. Ya, ok. Si no es Perdón. como que estamos ahí en cacería de personas, los que el Señor nos ha concedido, ¿verdad? Si son 3, 4, 5, si son 10, 20, bendito sea Dios. Cada alma es especial para nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cuenta mucho ante la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Y si no, el próximo jueves empezamos los 4 conceptos con el pecado. Vamos a ver algunas preguntas clave sobre qué es el pecado, por qué necesitamos desesperadamente un Salvador. El ser humano por su propia cuenta ni se da cuenta que es un pecador y entre otras cositas. Entonces, vamos a cerrar con una oración. ¿Hay alguien tiene una pregunta, algún comentario, alguna duda sobre el proyecto final? Vemos que son 2 partes, ¿verdad? La primera parte es, como ya mencioné, ustedes van a escribir los nombres de las personas, una pequeña estrategia. Y la segunda parte es ya el desarrollo, ¿verdad? A este concepto, por ejemplo, el pecado, enseñé tal fecha a estas personas y también cómo les fue, ¿verdad? Un pequeño informe. Bueno, sin más, vamos a cerrar con una oración, recordando, amados y amadas en el Señor, la maravillosa enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Que hay textos bíblicos tan maravillosos que literalmente es como, no sé, fuego que nos impulsa a seguir compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Porque acuérdese que es el Señor quien nos envía, Él mismo nos equipa, Él nos da todo el material para ir y hacer discípulos de todas las naciones. Querida Elis, adelante. Pastor, quisiera hacer una pregunta. ¿Esos 4 conceptos van a ser tratados en una sola vez o para varias oportunidades a las personas que ya tenemos en la lista? Bueno, es 4, ¿verdad? Primero empezamos con el Pero, pecado, es una clase, la gracia otra clase, la fe otra clase y las obras otra clase. Son 4 clases.
Pero si el Señor le concede tener un grupo, puede volver a retomarlas, ¿verdad? Volver a hacerlos, quizás cambiar algunos textos bíblicos que usted crea conveniente aplicables para el pecado, la gracia. Entonces, eso puede ser seguirlo usando, ¿verdad? Y si ya va avanzando, hay otro material que se llama Aprendan de mí, que es un poco más avanzado, que es el siguiente paso que viene después de los 4 conceptos. Entonces, gracias por la pregunta y que el Señor le bendiga a Gracias a su usted. grupo y sigan para adelante. Gracias a usted. Gracias por compartirnos la enseñanza esta noche. Que Dios le bendiga a todos los hermanos y a usted también. Gracias, querida Eli. Siempre es una bendición. Vamos a cerrar con oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de deleitarnos en tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por los ejemplos que nos das, que has dejado, Señor, en tu palabra para que la leamos, para que la apliquemos, para que nos regocijemos, Señor, y sigamos tus pasos. Alimenta, Señor, nuestros corazones, danos sabiduría, danos paciencia, danos fortaleza espiritual, Señor, y también danos sabiduría para ser creativos cuando compartimos la palabra de Dios, que nuestra enseñanza sea interactiva, Señor, que siempre pensemos en el bienestar espiritual de los demás, a quienes queremos compartir el Evangelio, Señor, para que ellos también sientan el mismo gozo, la misma paz, el mismo perdón, la misma alegría que nosotros sentimos de llamarnos tus hijos, de ser herederos del reino de los cielos mediante la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto pedimos, oramos en su nombre. Amén. Que tengan todos una bendecida noche y nos veremos